Hola chicos, chicas. Bueno, en esta cápsula vamos a ver la naturaleza de funciones sinusoidales para graficarla y también vamos a aprovechar de calcular los ceros de esta función. Bueno, principalmente una función sinusoidal, como su nombre lo dice, eh, involucra en este caso funciones trigonométricas. En este caso particular es el seno, pero puede ser coseno o cualquiera. Este ejemplo en particular se puede generalizar para seno de esta forma. La idea es siempre encontrar esta forma del problema. Y para coseno es lo mismo. Y con ambas, coseno y seno, se puede estudiar a posteriori con otras funciones trigonométricas. Para este caso en particular, lo importante siempre es llegar a una forma muy parecida a la que tenemos acá. ¿Por qué? Porque aquí es fácil ver al tiro cuánto es la amplitud, cuánto es su periodo, cuánto se desplaza, etc. ¿Ya? Bueno, antes que nada, primero me gustaría mostrar los ceros de la función. O sea, ¿qué significan los ceros? Es cuando la función es igual a 0. ¿Sí? En este caso significaría que 2 por el seno de 2x más pi tercios menos 1 tiene que ser igual a 0. ¿Por qué nos interesa ver esto? Bueno, simplemente es para ver en qué parte de la recta del eje x se intersecta la función. ¿Vale? Porque en este caso, no lo he dicho, pero nos interesa ver, por ejemplo, cuando es x entre 0 y pi. Que aquí hay un spoiler que por qué 0 y pi, porque justo coincide con el periodo que vamos a ver después. Bueno, en este caso, para esto simplemente desarrollamos un poco, con menos de álgebra, que nos quede el seno de 2x más pi tercios igual a 1 a un medio. ¿No es cierto? Porque pasamos el 1, acá sumamos acá y después dividimos por 2. Bueno, acá nos vamos a encontrar con la siguiente situación. ¿Sí? Bueno, con esto tenemos que ahora analizar lo que está acá adentro. ¿Sí? Aquí podría incluso darle una idea. A mí siempre me servía visualizar el seno y coseno en el círculo unitario. Esto es un círculo de radio 1, ¿ya? Donde esto vale 1, 1, menos 1 y menos 1. El seno siempre es positivo. Acá son todas. Acá es el seno. Acá la tangente. Y acá el coseno. Entonces, lo que nos interesa es ver cuándo el seno es igual a un medio. ¿No es cierto? Bueno, particularmente el seno va a ser un medio en el cuadrante 1 y el cuadrante 2. Acá, en estos lados de acá. Particularmente el seno de x es igual a un medio cuando x es igual a pi sextos. Eso deberían saberlo desde sus clases. Vamos a quitar esto. ¿Cierto? Y x es igual a 5 pi sextos, pero ahora en el cuadrante 2. ¿Ya? Eso es lo principal que tenemos que ver. Ya, de aquí simplemente lo que nos quedaría sería lo siguiente, que 2x más pi sextos, más pi tercios, perdón, tiene que ser igual a pi sextos para este caso, ¿no es cierto? ¿Más quién? Más 2k pi, porque ese es el periodo que generalmente uno toma, con k en los enteros, ¿cierto? De esta forma nos queda. Y bueno, acá desarrollando un poco, con álgebra básica, no es tan difícil, que 2x es igual a pi sextos menos pi tercios más 2k pi, ¿no es cierto? Eso implica entonces que nuestro x es igual a menos pi doceavos más k pi, ¿cierto? Bueno, eso implicaría, ¿ya?, que si k es igual a 1, se tiene que x1 vendría siendo 11 pi doceavos, que eso está justo dentro del intervalo que nos interesa, que es 0 pi. ¿Sí? Si alguien se pregunta por qué justo k1, bueno, porque sabemos que k está en los enteros, nos interesa ver justo cuando está entre 0 y pi. Entonces probablemente si vamos aumentando a k2 así, es probable que esos x, que como sabemos que es una función periódica, o sea que va a tener infinitos ceros, por eso tenemos k pi,
ya no va a estar dentro del intervalo que nos interesa. La idea es encontrar justo los que estén dentro de ese intervalo, que es este. Generalmente uno ve, como estamos viendo de 0 a pi, el k tiene que ser positivo, porque es de 0 hasta pi. No estamos viendo el lado negativo. Bueno, aquí ya tenemos entonces el primer caso, cuando estamos viendo que es igual a pi sextos. Y ahora vamos a verlo, pero para 5 pi sextos. Esos 5 pi sextos tiene que ser igual a ¿quién? Vamos que ir al revés. Tiene que ser igual a, vamos a separar aquí para que se sepa, que 2x más pi tercios tiene que ser igual a 5 pi sextos más 2k pi. De la misma forma, con k en los enteros. En este caso vamos a poner los enteros positivos porque estamos viendo dentro del intervalo 0 a pi. Entonces no nos interesan los enteros negativos. Bueno, igual que en el otro caso, despejamos fácilmente con soltura. Esto es álgebra básica. Entonces podemos determinar que x va a ser igual a pi cuartos más k pi. ¿Sí? Entonces ahora vemos lo siguiente. ¿Con qué k nos sirve para que esté justo dentro del intervalo? Si probamos con k0, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que nuestro x que está dentro del intervalo va a ser justo pi cuartos, que está en el intervalo 0 pi. ¿Qué pasaría si vemos con k1? Si es k1, implicaría que nuestro x vendría siendo pi cuartos más pi, ¿no es cierto? Que esto sería 5 pi cuartos. Que eso claramente no está en 0, ¿no es cierto? Ya, por eso nos interesa en este caso para K0. ¿Ya? Ojo, tienen que ser positivos, por eso no tomamos K-1 ni nada, no nos interesa porque estamos viendo justo en el intervalo 0 pi, es en el caso de este ejercicio. Lo recalco harto porque es importante. ¿Ya? Entonces tenemos nuestros dos ceros. Es decir, que justo esta función se anula, o sea, es 0 en 11 pi doceavos y en 5 pi cuartos. ¿Ya? Eso es importante. Ahora volviendo a la función, que la tenemos acá, que la vamos a reescribir abajito, para que podamos ir viéndola. Tenemos lo siguiente. Con esta función, ahora dijimos que la amplitud, en este caso, va a ser nuestro a. Entonces, a es igual a 2. Y acá dentro del seno, podemos esto reescribirlo de la siguiente forma. Seno de 2x más pi sextos. Todo esto menos 1. ¿Por qué? Porque factorizamos simplemente lo que está acá dentro, que vendría siendo por 2. ¿No es cierto? Y ahí nos queda. Bueno, ahora para el periodo, simplemente, como estamos trabajando con seno, vendría siendo 2pi partido en el módulo de b, que en este caso b es 2. Eso sería 2pi partido en 2. b, que claro, es pi. Que yo les decía anteriormente que justo aquí hay un mini spoiler, que justo estamos trabajando en el intervalo que hasta su periodo. No significa que ese siempre sea el periodo viendo el intervalo, simplemente acá es de interés. ¿Ya? Bueno, acá es algo importante, es notar de que esta función está siendo desplazada hacia la izquierda en pi sextos unidades. Eso quiere decir, porque aquí nosotros la estamos desplazando hacia la izquierda pi sextos, indica que todo comienza cuando estás en 0, parte en menos pi sextos. Y va a terminar, si partimos en pi sextos, va a terminar en un periodo más pi. Eso quiere decir que el último dentro del periodo va a ser menos pi sextos más el periodo. Significa que termina en 5 pi sextos. ¿Sí? Eso va a ser como el de punto inicio a punto fin de lo que va a ser la función. Ya. Con esto también al final podemos notar que está en menos 1, significa que toda la función se desplace hacia abajo. Es decir, que el eje de simetría horizontal ya no es el eje de la abscisa, sino que va a ser simplemente nuestro i. Igual, si antes nuestra amplitud es 2, va a ser simplemente una unidad hacia abajo. ¿Vale?
Esa va a ser nuestra simetría horizontal. Ahora entonces voy a dibujar el plano para poder... Listo. Aquí tendríamos entonces más o menos un gráfico. Ya miren, aquí lo importante, ustedes pueden repetir lo mismo que hicimos para calcular los ceros para ver los máximo mínimo. En este caso sabemos que esta función va a ser máximo, va a alcanzar un máximo cuando justo sea el seno sea 1. ¿Por qué? Porque si que necesitamos que, sabemos que nuestro máximo va a ser 1 por la amplitud y el desfase que tuvimos. Acá abajo va a ser menos 3 porque se desplazó hacia abajo en menos 1 unidad. Entonces, si la función la necesitamos que sea justo alcance ese 1, tenemos que igualarla a 1 y al igualarla a 1 el menos de acá pasa sumando y nos queda justo que el seno, con todo su argumento, tiene que ser igual a 1. Y se calcula igual, se resuelve esa ecuación y podemos obtener este punto de acá. ¿Sí? Y lo mismo para el mínimo, que está acá. Entonces, ahora lo importante es ver dónde empieza, porque estamos viendo entre 0 y pi. En este caso, tenemos que ver qué pasa cuando x vale 0. Cuando x vale 0, f de 0 va a ser simplemente 2 por el seno de pi tercios. Eso es reemplazar evaluar o reemplazar el x por 0 menos 1. Que esto es igual a raíz de 3 menos 1, que es aproximadamente 0,73. O sea, estaría como por acá. ¿Sí? Entonces la función llegaría a su máximo justo en 1. Y de aquí empieza a bajar hasta el 0 que nosotros encontramos, que dijimos que era pi cuartos. Recuerdan que acá antes dijimos que nos queda justo pi cuartos. Y de ahí sigue bajando hasta llegar a nuestro mínimo, que está en menos 3. Y ahí sube nuevamente hasta nuestro otro 0, que lo calculamos también previamente. Acá está. Y por último, en pi vuelve a alcanzar el mismo que estaba en 0. Ahí. Un dibujo más o menos así. Y ahí tendríamos nuestro dibujo de la función. Nuestro grafo de la función en 0,1 pi. ¿Sí? Al final siempre es bueno llegar a esta forma de la función, luego calcular los ceros, o sea, cuando se hace cero la función, y después obviamente determinando cuánto es la amplitud del periodo, y después interpretando se puede llegar a un gráfico.